Imagina que despiertas una mañana y decides ir a comprar pan. Llevas contigo no un billete, sino una carretilla llena de billetes. Y aún así, no te alcanza. Suena a una broma, pero esto ocurrió de verdad, y no hace tanto tiempo. Hoy vamos a responder una pregunta que parece absurda, pero que ha destruido economías enteras. ¿Qué pasaría si un país decidiera imprimir dinero sin ningún límite? La respuesta te va a sorprender, porque no se trata solo de números en una pantalla. Se trata de familias enteras que vieron desaparecer los ahorros de toda su vida en cuestión de semanas. En nuestro video anterior hablamos de qué pasaría si todos ganáramos de la noche a la mañana $1.000.000. Vimos que los precios subían porque había más dinero persiguiendo la misma cantidad de productos. Ahora vamos a llevar esa misma idea a un extremo real. Porque a lo largo de la historia, varios gobiernos no le dieron dinero a la gente de golpe. Simplemente empezaron a imprimir billetes sin parar, mes tras mes, para pagar sus deudas y sus gastos. Y lo que ocurrió después es una de las lecciones económicas más brutales que existen. Viajemos a Alemania, en el año 1923. El país acababa de salir de la Primera Guerra Mundial y debía pagar enormes reparaciones de guerra. En lugar de subir impuestos o pedir préstamos, el gobierno alemán decidió simplemente imprimir más marcos. Al principio no pasó nada grave, pero poco a poco, los precios comenzaron a subir. Luego subieron más rápido, y luego subieron cada pocas horas. Para que lo entiendas, una taza de café que costaba 5.000 marcos por la mañana, podía costar 8.000 marcos por la tarde, en el mismo día. La gente empezó a cobrar su sueldo 2 veces al día, porque si esperaban hasta la noche para gastarlo, el dinero ya valía mucho menos. Algunas personas usaban carretillas enteras solo para transportar el dinero necesario para comprar el pan de la semana. Y en las casas, la gente prefería quemar los billetes en la chimenea antes que comprar leña con ellos, porque el papel del billete valía menos que la madera. Esto se llama hiperinflación, y Alemania no fue el único caso. En Hungría, en 1946, los precios llegaron a duplicarse cada 15 horas. Fue la hiperinflación más extrema jamás registrada en la historia. El gobierno llegó a imprimir un billete con un número tan absurdo que tenía 20 ceros escritos detrás. Un número que ni siquiera usamos en la vida cotidiana. Décadas después, en Zimbabue, ocurrió algo parecido. Entre 2007 y 2008, el gobierno imprimió dinero de forma descontrolada para cubrir sus gastos. Los precios llegaron a duplicarse cada 24 horas. El país imprimió un billete de $100 billones zimbabuenses, y con ese billete apenas alcanzaba para comprar un pan, y a veces ni siquiera eso. Más cerca en el tiempo, Venezuela vivió su propia versión de esta historia. Entre 2016 y 2019, la inflación fue tan alta que muchas familias empezaron a pesar el dinero en lugar de contarlo, porque contar billete por billete llevaba demasiado tiempo. Familias enteras vieron cómo sus ahorros de toda la vida ya no alcanzaban ni para comprar una bolsa de arroz. Y no son casos aislados. Yugoslavia, en la década de 1990, vivió algo muy similar. La inflación mensual llegó a superar el 300% durante meses, y la gente hacía filas larguísimas solo para gastar su sueldo antes de que perdiera la mitad de su valor en un solo día. Cada uno de estos países vivió su propia versión de la misma historia, en distintas décadas y distintos continentes. Y aunque las cifras cambian, el patrón es exactamente el mismo. Gobiernos que imprimen dinero sin límite para cubrir gastos que no pueden pagar de ninguna otra forma. ¿Por qué pasa esto? La respuesta tiene que ver exactamente con lo que vimos en el video anterior. El dinero no es lo mismo que la riqueza. Cuando un gobierno imprime más billetes, pero la cantidad de pan, ropa, casas y alimentos sigue siendo la misma, esos billetes nuevos no representan nada nuevo. Solo reparten el mismo pastel entre más y más dinero. Y cuando eso se hace de forma moderada, apenas se nota. Pero cuando se hace sin control, mes tras mes, año tras año, el resultado es que el dinero empieza a perder su valor cada vez más rápido. Aquí aparece un ingrediente clave que no habíamos mencionado antes, la confianza.
El dinero solo funciona si la gente confía en que mañana seguirá valiendo más o menos lo mismo que hoy. Cuando la gente empieza a sospechar que el dinero va a perder valor, deja de guardarlo. Todos quieren gastarlo cuanto antes de que valga menos. Y eso, paradójicamente, hace que los precios suban todavía más rápido. Es un círculo que se retroalimenta a sí mismo. Entonces, ¿cómo se protegen las personas cuando esto ocurre? Históricamente, quienes lograron cuidar sus ahorros hicieron una de estas tres cosas. Cambiaron su dinero por monedas extranjeras más estables. Lo convirtieron en bienes que no pierden valor con el tiempo, como propiedades, tierra o incluso oro. O simplemente gastaron su sueldo lo más rápido posible, comprando lo que necesitarían en los próximos meses. Ninguna de estas opciones es perfecta, y muchísimas personas simplemente no tenían acceso a ellas. Por eso, como vamos a ver ahora, la hiperinflación golpea con mucha más fuerza a quienes menos margen de maniobra tienen. Cuando la hiperinflación llega a estos niveles, la gente deja de confiar en su propia moneda. En Alemania, en Zimbabue y en Venezuela, muchas personas empezaron a usar dólares estadounidenses o directamente a intercambiar productos entre ellas, como en los tiempos antes de que existiera el dinero. Huevos por reparaciones, verduras por ropa. La rueda que el dinero había resuelto hace siglos volvió a girar al revés. Y aquí hay algo importante que muchas veces se olvida. La hiperinflación no afecta a todos por igual. Los más perjudicados suelen ser las personas que menos tienen, los que viven de un sueldo fijo, los jubilados con ahorros guardados, las familias que no tienen forma de proteger su dinero comprando propiedades o dólares. Mientras tanto, quienes tienen deudas grandes a veces terminan pagándolas con dinero que ya casi no vale nada. La inflación descontrolada termina siendo, en la práctica, un impuesto invisible que golpea más fuerte a quien menos puede permitírselo. Entonces, ¿cómo termina una hiperinflación? Casi siempre de la misma forma. El gobierno se ve obligado a crear una moneda completamente nueva, respaldada por reglas mucho más estrictas sobre cuánto dinero se puede imprimir. Alemania lo hizo en 1923, creando una nueva moneda respaldada por bienes reales. Zimbabue terminó abandonando su propia moneda por completo. Es el precio que se paga por haber roto la confianza. Hoy en día, la mayoría de los bancos centrales del mundo entienden este riesgo, y por eso existen reglas, límites y objetivos de inflación. No es que imprimir dinero sea siempre malo. En cantidades controladas y acompañado de crecimiento real de la economía, puede ser parte normal de cómo funciona un país. El problema aparece cuando se pierde el límite, cuando imprimir dinero se convierte en la solución fácil para no enfrentar los verdaderos problemas económicos. Y así llegamos otra vez a la misma idea del video anterior, pero llevada al extremo. El dinero, por sí solo, no crea riqueza, solo la representa. Cuando un gobierno intenta fabricar riqueza simplemente imprimiendo papel, tarde o temprano, la realidad se encarga de recordarle que el papel, sin producción real detrás, es solo papel. Si este video te ayudó a entender por qué imprimir dinero sin control puede destruir una economía entera, suscríbete al canal. Aquí seguimos explicando economía con ejemplos simples, historias reales y dibujos sencillos, para que